Más o menos así. Yo he recibido el sacrificio de adoración en esta mañana y los estoy trayendo un nuevo refrigerio, un nuevo soplo de mi espíritu. Para los que han sido cansados y sintiendo desgastados, hoy es un nuevo día de recuperar fuerzas y de recibir mi fuerza sobre tu vida, dice el Señor, para vivir en victoria y para salir de aquí con renovación en el espíritu, en sus almas y también en sus cuerpos. Y yo he rugido a través de tus vidas y tus bocas hoy, dice el Señor, para que el espíritu de muerte quede debajo de tus pies, para que el espíritu de enfermedad, de apatía quede debajo de tus pies, para que el espíritu de hechicería y adicción y todos los enemigos que los había amenazado en el tiempo pasado, incluso el temor, quede debajo de tus pies. Ahora, pueblo, yo les estoy exhortando para levantarse en victoria y permanecer en victoria, vivir guiado por mi espíritu y ya no volver bajo la opresión del enemigo, dice el Señor, porque no son víctimas, sino son más que vencedores en mí, dice el Señor. Aleluya. Si lo crees, es un grito de júbilo al Señor. Amén. Aleluya. Pues Padre, Padre, yo vengo hoy una vez más reconociendo mi necesidad de ti y confieso que estoy dependiendo de tu guía, de tu unción, de tus palabras hoy, porque yo sé que en mí mismo no tengo nada que ofrecer, pero tú vives en mí, de eso yo lo sé, y tú tienes todo que ofrecer. Así que Padre, yo me entrego a ti, úsame tal como tú quieras para que yo pueda cumplir esta asignación hoy aquí con tu pueblo, a los cuales amas tanto, Señor, para que ellos puedan subir a nuevos niveles en ti, nuevos niveles de victoria, nuevos niveles de avance en su vida, sus vidas personales y como congregación cooperativamente, en el nombre de Jesús. Yo reprendo a todo espíritu contrario que intentaría de impedir, de estorbar aún aquellas cosas naturales, aún en el sistema de sonido. El sistema de sonido decretamos que tienen que sujetarse a la voluntad del Rey de Reyes y el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque todo espíritu de caos se huye ahora y tu paz y tu presencia domina en este lugar. Declaro un cielo abierto y una tierra abierta en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana, porque yo sé que estos no vinieron a escuchar a un gringo, sino vinieron a escucharte a ti. Así que gracias, Señor. Amén y amén. Pues mira a la persona que está cerca de ti y dile: Cristo te ama así como eres. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios nos ama así como llegamos? Pero ahora mírale y dile: pero Dios te ama demasiado para dejarte en esa condición. A ver, hazlo, dile. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él nos acepta en la condición en que nos encontramos? Nos ama, pero nos ama tanto que no nos deja así en mediocridad, sino que nos impulsa hacia adelante, y su meta para cada uno de nosotros está en Romanos 8:29. Ahora, muchos pueden citar 8:28, Romanos 8:28, dice lo voy a leer aquí porque no quiero hacer un error en citar la escritura. Romanos 8:28
Y sabemos, ¿hay algo que sabes? Hay algunas cosas de que piensas que quizás y tal vez, pero este no, este es un hecho. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No solamente las cosas placenteras, pero aún las cosas no placenteras, las cosas dolorosas. Y yo tengo suficientes años viviendo en el Señor que yo he pasado por algunas de esas circunstancias. Y te puedo decir que Dios es fiel para cumplir su palabra. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que da una cualificación. Esto es para un grupo que son llamados de acuerdo con su propósito. Y luego el siguiente verso nos dice cuál es su propósito. El propósito número 1 de Dios para cada uno de nosotros es: porque a los que antes conoció, ¿cuántos saben que Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo? Antes de que el mundo fue creado, Él te pudo ver desde la eternidad. Y digo, Miguel Arrayano, yo lo quiero, Él es para mí, yo lo he escogido para un propósito. Amén. Ashley, ella tiene un propósito en mí. Y yo estaré ahí para bendecirla. Aleluya. Que el diablo no la va a arrebatar de mi mano. Aleluya. Entonces los predestinó. Entonces a los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, el destino de Dios no es algo inescapable, porque uno puede resistir la voluntad de Dios si quiere. Pero ¿quién quisiera resistir la voluntad de aquel que nos ama más que a su propia vida? Y que nos demostró su amor de la manera más extravagante que el mundo ha visto. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, Jesús, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Más que tu comodidad personal, Dios quiere que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Porque Dios sabe que si seas hecho conforme a la imagen de su Hijo, todo te irá mejor. Estarás alineado con su voluntad, con su reino, y el enemigo no podrá aprovechar de tu vida. Y vas a dejar mucho buen fruto que permanece, y su nombre estará glorificado. Entonces, Dios sabe que tenemos debilidades, Él sabe que tenemos pies de barro. Gracias a Dios que Él tiene misericordia para con nosotros cuando erramos. El apóstol Juan nos escribió: estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? Pero si alguien peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Amén. Entonces Dios nos ama y Él nos está trabajando, tallándonos, trabajando con nosotros para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y una de las maneras que Él trabaja con nosotros es con la guía del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo y con la voz del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14 y también en capítulo 16, pero vamos a ir a capítulo 16. San Juan, ¿dónde está Juan? Capítulo 16. Versículo 7 y adelante. Jesús está hablando y dice: pero yo os digo la verdad. Qué maravilloso, pues Él es verdad, entonces no hay mentira en Él, no puede decirnos algo más que verdad, pero aquí está reiterando para que no haya duda en nuestras mentes ni corazones. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
sus discípulos no estaban convencidos. Ellos estaban ya acostumbrados a estar presencialmente con Jesús, caminando con Él, saludándole, comiendo alimentos con Él, pan y pescado y otras cosas, ¿verdad? Pero Él dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando habla del Consolador, está hablando del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió, Él envió el Espíritu Santo para ser nuestro ayudador, consolador. La palabra griega es parakletos. ¿Para quién? Paracletos, no. Paracletos es una palabra y significa el que viene a tu lado para enseñarte, guiarte, aconsejarte, apoyarte, defenderte, como un abogado defensor, como consejero. Él nos viene para hablarnos, para ayudarnos, porque Él nos ama. Paracletos, nuestro ayudador, consolador. Y dice en versículo 8, cuando Él venga. ¿Cuántos saben que Él vino en el día de Pentecostés? Él fue enviado a la tierra en el día de Pentecostés y no se ha ido desde entonces. Todavía está aquí y vive en el corazón, literalmente en el cuerpo de cada creyente. Está en nosotros, no tenemos que sentirlo para saber que está. La Biblia dice que está con nosotros y tenemos que llegar al punto, amados, que cuando estamos pasando cosas, que podemos estar confiados y aferrados a la verdad de que aunque no sintamos nada, aunque yo anduviera en el valle de la sombra de la muerte, yo no temeré mal ninguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No tengo que sentir escalofríos en el brazo izquierdo para saber que Él está conmigo. Yo sé que Él está conmigo porque la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, es la verdad, porque Dios no miente. Amén. Y quiero animarles. Lo que la palabra de Dios dice, créanla. Es la verdad que Él nos liberta. Pero Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero tenemos que entender algo acerca de la mentalidad, la manera que hablaban los judíos. ¿Cuántos saben que Cristo era judío? Okay. Él estaba hablando a judíos cuando Él dijo esas palabras. Conoceréis, conocer a los judíos es mucho más que tener la información en tu mente y poder citar la Escritura. Conocer significa yo lo puedo demostrar, yo lo hago. Esto es algo experiencial. No es apenas teoría, esta es experiencia. ¿Okay? Entonces podemos decir que significa conoceréis y haréis, o pondrás en práctica la verdad, y así la verdad te hará libre. La verdad no te hace libre simplemente porque la tienes la información en la cabeza, tienes que aplicar la verdad. Puedes tener la llave para poder entrar a un lugar, pero si no utilizas ya la llave, vas a permanecer afuera. Es así con la verdad de Dios. Tenemos que creerla en el corazón y ponerla en práctica. Ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Hay muchos oidores y gente que vienen a la iglesia y dicen amén y aleluyita, y luego nunca ponen en práctica la verdad y siguen igual de atados y oprimidos que antes. ¿Y cuántos años yo he visto a gente venir a las iglesias, cantar y alabar, pero sin revelación? ¿Te acuerdas que en Salmo 47 anoche estaba leyendo que tenemos que cantar con inteligencia? ¿Okay? Hay muchos que cantan simplemente porque el ritmo les gusta.
Ellos pueden danzar y tener un encuentro emocional y dejar un charco de lágrimas y moco en el suelo. Y llorar, no porque Dios los está tocando, porque ellos no se sienten dignos y no pueden creer el amor de Dios, no pueden creer la misericordia de Dios y salen sin cambios en sus vidas. Qué triste es eso. Lo he visto tantas veces y cada vez se quebranta mi corazón y cada vez el corazón de Dios también se quebranta. Pero cuando hay un pueblo, y yo creo que en León hay esa clase de pueblo, que oye la palabra y dice, mira, esa llave funciona. Yo sé porque Dios es confiable, lo que Él dice es confiable. Yo voy a usar esa llave. No voy a simplemente guardarla y decir, la tengo, no la entiendo, pero la tengo. Tienes que usar lo que tienes. Si Dios te dio algo, Él quiere que camines en suficiente inteligencia y acción para poner en práctica lo que tienes, para emplear los dones y las cosas maravillosas que Él nos ha dado para darnos una vida victoriosa. Amén. Y cuando Él venga, versículo 8, Él es el Consolador, el Paracletos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace con los incrédulos. Amén. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Se acuerda que anoche le dije que ya hubo un juicio decretado en contra del diablo? Y nosotros somos como el alguacil que vamos a ejecutar el juicio decretado. Aquí las palabras de Jesús confirmando eso. Y aquí en versículo 12, Jesús había pasado 3 años, un poco más. Es un talento que los predicadores necesitan tener, abrir botellas sin dejar caer el micrófono. Tres años y medio más o menos, Jesús había caminado con los discípulos, discipulándoles, ayudándoles, enseñándoles, entrenándoles. Y aquí dice, yo aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Interesante. Implicando que hay un tiempo cuando habrá una generación que podrá sobrellevar la clase de revelación que Dios quiere derramar. Yo creo que ahora estamos viviendo en ese tiempo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora lo que antes llamó Paracletos, Consolador, Ayudador, Defensor, aquí está diciendo Espíritu de verdad. ¿Cuántos saben que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Nosotros entendemos que el reino de Dios es el reino de verdad. Cuando Jesús estaba delante de Pilatos y Pilatos le estaba entrevistando y le dice, pues, ¿eres tú rey? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y Jesús dice, tú dices que soy rey. Entonces, o sea, podemos decir, sí, tú lo has dicho. Y luego continuó diciendo, yo para esto he venido, para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Ahí en ese versículo 18 de capítulo 18, versículo 37 de San Juan, Dios nos dio la única definición contundente de su reino. En sus parábolas nos había dado información de la clase de gente que puede entrar al reino, los valores con que opera su reino y la manera que todo es manejado en el reino de Dios. Pero en ese versículo Él nos dio una definición. Está diciendo, sí, yo soy rey y mi reino se trata de la verdad. Dios es verdad, no hay mentira en Él. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque hay muchos hombres que no son así.
Y por otro lado, el diablo no solamente es mentiroso, él es el padre de las mentiras. No hay verdad en él, él es completamente opuesto. Entonces, ahí cuando Jesús dijo eso a Pilatos, continuó con una frase más. En San Juan 18:37, diciendo: y los que son de la verdad, oyen mi voz. Los que son de la verdad, o sea, los que son ciudadanos de mi reino de verdad, oyen mi voz. No puedes caminar en mentira y engaño y al mismo tiempo vivir en el reino de verdad. Tenemos que arrepentirnos de engaño y mentira, renunciar a esas cosas y dedicarnos a vivir en verdad. Y es un poco difícil en esta cultura porque hay tanto engaño. Ahora aún mucho más con inteligencia artificial. Híjoles, hay memes y fotos que fueron creados parece que Donald Trump y Claudia Sheinbaum estaban bailando juntos. Y no, eso no aconteció. No puedes creer todo lo que se ve. Tienes que discernir de acuerdo con el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de Jesús y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque me tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En múltiples maneras Jesús nos estaba diciendo: el Espíritu de verdad, el Consolador, viene para ser tu ayudante, tu consejero, el que hablará, se comunicará contigo para guiarte en la verdad, para guiarte en el camino en que debes de andar. Salmo 32:8, uno de mis versículos favoritos: yo te enseñaré el camino en que debes de andar. No tenemos que vivir en confusión. Podemos oír la voz del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es una iglesia profética. Eso significa que creemos que Dios sigue hablando. Todo lo que Él habla estará de acuerdo con la Biblia, que su palabra ya está establecida. Amén. Y Dios quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, no solamente en el templo los domingos, sino cada día de nuestras vidas, en nuestras vidas diarias, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en camino al trabajo, para evitar una situación de riesgo. Yo estaba en Río Bravo, Tamaulipas, no me acuerdo si era 2007 o 2008, fue por ahí, justamente antes de que brotó esa guerra entre el cartel del Golfo y los Zetas. Seguramente escucharon de eso, lo que aconteció. Pero yo estaba ahí en una iglesia metodista llamada la Santísima Trinidad. Creo que estaba el pastor Efraín Escorza. Y yo profeticé una palabra que al principio no quería dar porque me sonaba un poco demasiado dramático, como demasiado fuerte, y no entendí de qué se trataba precisamente, cómo es esto. Pero como el Señor insistió, yo solté la palabra. Dice: viene el día que el ser guiado por el Espíritu de Dios y oír la voz de Dios ya no les será una opción si es que quieren llegar a casa con vida. Dentro de unos meses es cuando brotó esa guerra y Río Bravo está justamente en medio
entre Nuevo Laredo y Matamoros, los dos centros de comando de esos dos grupos criminales, y Río Bravo y Reynosa y todos esos pueblos se convirtieron en una zona de guerra. Mucha gente desapareció, incluso cristianos. Mucha gente nunca se escuchó de ellos desde entonces. Hubo balaceras, hubo situaciones de riesgo a cada rato, y mis amigos que viven ahí me llamaron diciendo: lo que tú profetizaste ahora estamos viviendo, porque aún para saber cuándo y por cuál ruta ir al supermercado tenemos que ser guiados por Dios, tenemos que orar primero y estar sensibles a su guía. Y hay muchos testimonios de cómo Dios libró a muchos, pero no todos fueron librados, porque algunos desaparecieron, incluso un pastor que conocí. Porque uno puede ser un cristiano y no buscar la voz de Dios. Qué triste. ¿Por qué no quisiéramos buscar la voz de Dios? ¿Por qué no quisiéramos recibir su ayuda, su guía, sus consejos? Yo estaba en Reynosa, más o menos en ese tiempo. Yo todavía iba con mi propio carro a Reynosa, y yo tenía que hacer un trámite en un banco que estaba por la avenida Morelos, pero primero desayuné con unos pastores en el Vips, que está cerca del puente internacional. Y entonces, después de desayunar y tener un tiempo de comunión con los pastores Macarena, Guerrero y Chava Gutiérrez, entonces me iba por la avenida Morelos hacia ese banco, y de repente yo sentí algo en mi interior. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo mora en tu interior? Jesús dijo: el que en mí creyere, de su interior correrán ríos de agua viva. Es ahí donde mora el Espíritu Santo. ¿Okay? De repente sentí como algo feo. No sentí temor, pero yo sabía, de repente hay peligro cerca, algo malo va a suceder. Entonces yo sabía que Dios me estaba advirtiendo. Entonces le pregunté: pues ¿qué hago? No puedo venir a Reynosa cada día, necesito hacer este trámite. Entonces, ¿qué hago? ¿Regreso de una vez a casa o continúo con la tarea? Y Dios me habló, no con una voz audible, pero de repente yo sabía qué hacer. Ve y haz lo que tienes que hacer, pero no te detengas. Haz lo que tienes que hacer y regrésate de inmediato. Él sabe, porque el banco está al lado de una Soriana. Yo hubiera entrado a la Soriana para buscar alguna comida mexicana, un queso panela, unas hojitas de epazote para meter una salsa o algo, y a lo mejor hubiera visto a alguien que conozco, y como soy platicón, hubiéramos charlado un buen rato. Dios me conoce, por eso me dijo: no te detengas, no hagas algo que no es necesario. Y entonces yo obedecí al Señor. No entré a la Soriana, aunque tenía ganas de hacerlo, pero lo resistí, regresé. En el puente internacional hubo una fila no muy larga, como 45 minutos. A veces es mucho más, a veces un poquito menos, pero 45 minutos para entretenerme. Y por curiosidad, sabiendo lo que yo había percibido antes, yo busqué en las redes sociales una cuenta que se llama Código Rojo Reynosa. No sé si tienen algo similar aquí en León, pero Código Rojo Reynosa, si hay una situación de riesgo o algo que está pasando, una amenaza, lo publican ahí para que puedas evitar esa parte de la ciudad. Si hay un carro que está quemándose en alguna zona o lo que sea, tú puedes evitar. Hombres armados en varias camionetas pasando por cierta avenida. Bueno, parece que
dentro de 10 a 15 minutos después de que yo salí del estacionamiento, y más o menos al llegar yo al puente internacional, hubo una balacera en ese estacionamiento y 5 personas fallecieron. Yo hubiera estado ahí. Yo pude haber estado ahí. Gracias a Dios que puedo ser guiado por el Espíritu Santo, y yo no tenía que invitar al grupo León de la tribu de Judá para dirigirme en 45 minutos de alabanza y adoración antes de poder oír la voz de Dios. Gracias a Dios, yo pude oír la voz de Dios simplemente porque Él mora en mí, así como Él mora en ti. Y si estás pendiente de su presencia y puedes practicar su presencia y estar pendiente de sus directrices, de lo que Él nos dice, Él nos puede ayudar. Yo me acuerdo de un hermano mexicano en Michoacán. Esto fue hace muchos años, realmente antes de que yo fui enseñado acerca de lo profético, pero esto fue algo profético que aconteció, porque él tiene una taquería. Y en su taquería, pues él tenía una salsa que a todos les gustaba mucho, pero el ingrediente principal era el jitomate. Y ese año hubo una plaga que afectó al jitomate. La cosecha y los precios dispararon. Y él pues no quería subir el precio de los tacos y no sabía qué hacer. Entonces él oró: Señor, ¿qué hago? Y Dios le respondió. Dios le habló en su amor, porque ¿cuántos saben que Dios nos ama? Y el amor se comunica. ¿Están casados? ¿Cuántos años tienen de casados? 20 años. ¿Y todavía les dicen que les ama el uno al otro? Sí. ¿Hasta la fecha? Todavía. Sí, todavía. ¿Y si no lo haces? Jalón de oreja. La jalón de oreja, la chancla profética. A ver. Okay. El amor se comunica. El amor, si no se comunica, no es amor. Dios es amor, no solamente inventó el amor, Él es amor, entonces Él nos comunica porque es parte de su naturaleza. Y Dios habló a aquel hombre de Michoacán y le dijo 3 palabras: échale más chile. Entonces él agregó otros 25 chiles de árbol a la salsa, y la gente usó menos salsa y él siguió ganando dinero. Aleluya. Dios es muy práctico, Él sabe qué hacer. Aleluya. Y no, mira, lo profético no es místico. Algunas personas piensan que para oír la voz de Dios que tienes que ser místico, tienes que estar siempre adorando al Señor, aleluya, sonando shofares y echando aceite sobre todo y aventando sal sobre tus enemigos, o no sé qué, pero siempre casi flotando sin pies en la tierra. ¿Sí me explico? Hay algunas personas que no son proféticas, sino son muy raras y religiosas. No, ser profético no es ser raro. No tienes que convertirte en un espiritualoide. Dios es muy práctico y Él nos habla de maneras muy normales y naturales. Y esta es una iglesia profética y Dios quiere que todos aprendan a ser sensibles a las maneras que Dios les habla. Hay diferentes maneras que Dios nos habla. Y nos habla porque nos ama y nos habla para provecho. Nos habla para guiarnos en nuestras vidas cotidianas, en nuestras compras, en nuestros trabajos. Él habló proféticamente a José en Egipto para traer soluciones a problemas de la nación. Si Dios puede hacer eso para José en Egipto, pues
¿por qué no puede hacerlo contigo en una maquiladora? O en el Oxxo, no sé, o en la farmacia Benavides, Guadalajara, similares, donde sea que trabajes, ¿verdad? Dios te acompaña, Él puede darte las respuestas que pueden traer soluciones y abrir paso para más favor y promoción. ¿Por qué? Porque eso es el favor de Dios. Aleluya. Entonces, si estás haciendo lugar por Dios, yo conozco un hombre que era administrador de un hospital y en su oficina puso un asiento especial que no permitió a nadie sentarse ahí. Ese asiento era para él una señal, era como apartado para Dios. No era un ídolo, no era una capilla, era un recordatorio, hacer lugar para el Espíritu Santo. Entonces, antes de hacer cualquier decisión, él pedía consejo del Espíritu Santo. Y Dios le ayudó para sacar el hospital de la casi bancarrota a buena ganancia otra vez. Porque consiguió los consejos del Señor. Hizo lugar. Muchos confían apenas en su propia astucia y sabiduría humana. Pero no tenemos todo el cuadro. Y Dios nos puede hablar. Él te puede hablar acerca de cierta persona. Si estás pensando de hacer un contrato con alguien, Él puede decirte, mira, con ese no, porque es mañoso y es un ladrón. Hazlo con esa persona porque tiene integridad. ¿Cuántos saben que eso es práctico? Es importante hoy en día. Mi esposa, ella tiene mucha fe que Dios le ayuda con las compras. Hubo un tiempo que había perdido peso y necesitaba un traje nuevo, porque en aquellos días usaba traje con más frecuencia. Y en algunas iglesias, si no llevas traje, entonces no te permiten entrar, ¿verdad? Porque son tradicionales. Entonces yo necesitaba un traje y yo no tenía ganas de ir a hacer compras y probando buscando a ver una moda, color, talla y todo que me queda a un precio que podemos alcanzar. Pero oramos antes de salir y mi esposa dijo, siento que Dios me está diciendo que vayamos a JCPenney, JCP. Entonces fuimos al JCP. Yo estaba preparado para todo un día de aburrimiento. ¿Ok? Pero dentro de 5 minutos mi esposa halló en donde tenían los trajes en remate y sacó un traje que me quedaba perfectamente bien. Color perfecto, estilo, todo perfectamente bien. Era de la marca Stafford Ejecutivo. Tenía valor original de $500. Pero estaba en remate por 30. Aleluya. La bendición de Dios enriquece y no hay ni haber tristeza con ella. Llegamos a la caja, ella sacó un cupón para quitar otros $10 de cualquier compra. Lo entregó al cajero y él nos miró como, ¿lo quiere que te lo regale o qué? Pagamos $20 para ese traje. ¿Cuántos tienen hijas que ya pasaron por su quinceañera o una boda? ¿Okay? O quizás eres una de esas hijas ya mujer que has pasado por tu quinceañera o una boda. ¿Cuántos saben que los vestidos, cuando buscas un vestido para tal evento, te puede costar un buen dineral? Amén. Amén, ella sabe. Pues nosotros no celebramos quinceañeras según nuestra costumbre, tradición norteamericana, pero sí teníamos un evento de gala. Mi hija estaba a cargo, era un evento con todas las familias que educan a sus hijos en casa. Un cooperativo de familias que están en el homeschool, o sea, educación en casa, y tenían un evento de gala para todos los que estaban en la preparatoria.
Y mi hija era la organizadora principal. Y era de gala, ella manteles largos, todavía necesitaba vestido formal. Y las que han hecho esto saben que no se trata apenas de un vestido, porque con el vestido necesitas zapatos, necesitas bolsa, accesorios, uñas, peinas. Sí, Dios mío, esto, los gastos se van aumentando. Bueno, yo le ayudé con el peinado, no porque yo soy famoso con eso, ni tengo talento, pero ella tenía cabello hasta aquí, cabello largo. Ella quería que fuera rizado, ¿okay? Encaracolado. Entonces yo estaba al punto de salir en un viaje, pero hubo unos aparatitos como tubos, pero como los que usan para permanentes. Y aunque no estábamos dándole un permanente, sí queríamos aplicar algunas clases de producto para que agarre la forma que ella quería. Entonces esa mañana me tomó 2 horas, porque su cabello tan largo era como si yo tenía que iniciar aquí y mis dedos tratando de aprender cómo hacer esto, y a veces tuve que iniciar de nuevo. 2 horas armando todo y aplicando la solución. Mi esposa no pudo porque tenía problemas con los dedos. Bueno, por amor hacemos muchas cosas. Bueno, yo le ayudé con eso y gracias a Dios que salió bien. Pero en cuanto al vestido y lo demás, ellos, mi esposa y Angela, oraron primero. Y bueno, el primer día no oraron y pasaron todo el día pasando de un lugar para otro, no encontraron nada. Los vestidos, hubo 2 clases de vestidos. Estaban los de princesa Disney, ¿verdad? Y luego estaban los de la ramera de Babilonia, que no tienen suficiente tela, ¿ok? Entonces, y ninguno de esos era realmente lo que ella buscaba. El día siguiente oraron antes de salir, y dentro de 2 horas regresaron con un vestido y zapatos y bolsa y pagaron menos de $100. Ya tenían accesorios con lo que tenían ya. Así que Dios está interesado. Mira al que está a tu lado y dice: Dios está interesado en tu bienestar. Mas buscad primeramente la marca más costosa, es lo que dice. Mas busca primeramente ser el más guapo y famoso. No, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios puede ayudarte. Esto es práctico y claro, también para ministrar a la gente, para evangelizar. Cuando estás evangelizando, tú llevas más que buenas nuevas, tú llevas el poder de Dios, llevas la mente de Cristo. Entonces, tú no tienes que tratar de discutir con ellos para convencerlos de que Jehová es el Dios correcto y la Biblia es el libro correcto y todo. Y si son católicos, van a decir: es que yo pertenezco a la original, ¿verdad? Entonces, no tienes que discutir con ellos. Hay unos jóvenes de Guadalupe, Nuevo León. Son metodistas, pero llenos del Espíritu Santo y son proféticos. Y habían conseguido un templo nuevo, y entonces estaban en una nueva colonia y querían presentarse a los vecinos, invitarlos a venir, ofrecer orar por ellos. Y hubo un grupo de jóvenes que habían venido al entrenamiento profético y ellos estaban tocando puertas
Y ahora hubo muchos testimonios y yo no me acuerdo de todos, pero hay uno que sí se grabó bien en mi mente. Esta es la Iglesia Metodista Refugio de Paz con el pastor José Padilla. José Padilla es hermano mayor de la profeta y maestra Mari Carmen Padilla, que es miembro de Christian International, ¿okay? Pero él, aunque es metodista, es lleno del Espíritu Santo. Bueno, estos jóvenes comenzaron a tocar puertas. Y claro, Guadalupe, Nuevo León, tiene ese nombre porque son bien guadalupanos. ¿Ok? Y tocaron la puerta de una casa y una mujer súper desconfiada abrió la puerta tantito. ¿Quiénes son y qué quieren? Pues nosotros somos de la Iglesia Metodista Refugio de Paz, que se abrió aquí a una cuadra, y pues queremos presentarnos, dejarlos saber que amamos a nuestra comunidad, que estamos aquí para servirlos, y nos gustaría orar por usted para que Dios le bendiga. Bueno, ella: no estoy interesado, yo soy católica. ¿Okay? Hay algunos cristianos que hablan así igual, con esa intensidad, cuando dicen que son proféticos y apostólicos, porque son medio raros, aleluya. Pero no es motivo de orgullo, es motivo de honra, de privilegio, de bendición, que podemos participar con Dios en esta manera. Estaba a punto de cerrar la puerta y uno de los jóvenes recibió palabra de ciencia y le dijo: si nos permite orar por usted, Dios le sanará del dolor que trae en su cuello. Ella le miró con sorpresa: ¿cómo sabías que yo tenía dolor en mi cuello? ¿Viste mi anillo de matrimonio? No, yo creo que esa última parte. ¿Cómo sabía? Bueno, es que no lo sabíamos, pero Dios le conoce. Y Él me hizo saber que necesitas esa serenidad, y si nos permite orar por usted, Dios le sanará. Entonces ella, todavía con cierta desconfianza, pero sorprendida, eso abrió la puerta un poco más y les permitió orar por ella. Dios la sanó, así de fácil. Ella entonces: wow, espérense aquí. Y fue por su esposo, que estaba en un salón atrás. Y lo trajo y les dijo: pueden orar por él, pues él tiene un problema con su columna. Entonces oraron por él y Dios le sanó. No estoy hablando de profetas y apóstoles, estoy hablando de jóvenes creyentes. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que creen? Y otra vez, ellos no tenían a la banda de Marcos Witt, Marcos Brunet, ni Marcos Barrientos con ellos para dirigirlos en 45 minutos de alabanza primero. Ellos simplemente sabían en quién habían creído, quién llevaba en su corazón, y estaban dispuestos a escucharle y dar un paso de fe. Pues Dios les sanó al hombre, y pues ellos quedaron ahí sorprendidos. La mujer diciendo: pues yo no podía hacer esto antes, y el hombre: pues yo no podía hacer esto antes, mira. Y entonces la conversación cambió y les comenzó a preguntar: ¿a cuál iglesia dice que representa? ¿Y en dónde está? ¿Nos permitan ir a su iglesia? ¿Qué pasó? En lugar de discutir doctrinas, en lugar de tratar de convencerles con sabiduría humana, ellos les dieron una experiencia con el Dios verdadero y vivo que les ama. Esa es la manera que Jesús evangelizó. Esa es la manera que los apóstoles evangelizaron. No vinieron con palabras persuasivas de humana sabiduría, es lo que dijo Pablo. Aunque él tenía bastante sabiduría, él había ido a la universidad bíblica más extensa, más famosa, con los profesores Gamaliel y otros, los mejores. Él tenía buena, alta educación y preparación, todos los títulos a su nombre, pero era fariseo. Pero él no dependía de eso. Él sabía en quién había creído.
y Él trajo a ellos una experiencia con Dios. Así también los discípulos apóstoles Pedro y Juan. Pedro y Juan estaban en camino a la reunión de oración. Querían llegar a tiempo. Querían llegar a tiempo, entonces a lo mejor estaban deprisa. Querían estar ahí a tiempo por ser ejemplo, ¿no? Pero aquí hubo un hombre por la puerta hermosa. Interesantemente, la palabra hermosa en el griego también significa el tiempo correcto. Ellos llegaron a la puerta del tiempo correcto. El tiempo kairos de Dios para ese hombre que estaba ahí. El hombre estaba pidiendo limosna. Ellos no tenían pesitos con ellos, no tenían feria, pero sabían lo que tenían. Así que les dijo: míranos, no tengo plata ni oro. La mayoría de los cristianos hoy en día hubiera dejado de hablar ahí, y como no oro, no puedo hacer nada. Pero él continuó: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Él sabía lo que tenía. Dios quiere que ustedes reciban lo que Él tiene para ustedes, y luego que se queden convencidos de lo que tienen y que utilicen lo que tienen. Tienen al Espíritu Santo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, y Él mandó a nosotros. Dice: el que en mí creyere, este es San Juan 14:12, el que en mí creyere, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Otro grupo de jóvenes en Florida que conozco, ellos pasaban tiempo en oración y adoración los domingos después del culto, y luego salieron por la tarde para evangelizar, y llegaron a un centro comercial y comenzaron conversaciones con cualquier persona que les escuchara, y ofrecían orar por ellos. Y no todos las permitían, pero algunos sí. Entonces, de repente, estas personas que no fueron entrenadas a caerse en la iglesia, y no hubo acachadores aquí, sí, como algunas iglesias dicen, pues hay algunas personas que son entrenadas a caerse y esperan hasta que Jaime está de atrás. Entonces, y luego hay algunos ministros que empujan, y yo estoy completamente en contra de eso. Si Dios te quiere en el suelo, Él es muy capaz de ponerte ahí sin mi ayuda, y si no, pues no hay caso. Puede hasta impedir y hasta herir. Entonces, por favor, no empujen. Pero hubo personas cayéndose bajo el poder de Dios ahí en el centro comercial. Hubo otra gente ahí en conversa mirando, pensando que estaban hiriéndoles o algo. Llamaron a la seguridad. Fueron expulsados, pero no antes de que 3 personas recibieron a Cristo. Y luego fueron a un parque en Niceville, Florida, un pueblo cerca de ahí, y hubo un festival, el Mullet Festival. Mullet es una clase de pescado de agua, como dice, no es completamente salado, es medio salado, medio dulce, porque el río viene con agua dulce y se mete ahí en la bahía antes de que se entra al océano o al Golfo de México. Entonces, note que dije Golfo de México, no Golfo de América, ok, no importa. El agua salada. Bueno, ese pez tiene un festival para celebrar ese pez, que se pueda comer. Y de día es un ambiente familiar y divertido. De noche, pues hay conciertos y venden cerveza y vuelve una pachanga, una borrachera, ¿ok? Entonces ellos llegaron, el sol se estaba comenzando a meter, pero ya hubo algunos que ya estaban medio embriagados, y hubo un hombre que se acercaba a ellos como para saludarlos,
Y ellos le dijeron, pues buenas tardes, ¿cómo está? ¿Conoces a Cristo? Y él dijo, pues no me hables de Cristo, yo estoy borracho. Quizás mañana cuando estoy sobrio. Ellos respondieron en el nombre de Jesús. Decretamos que todo efecto del alcohol salga de este hombre, que vuelva sobrio ahora mismo en el nombre de Jesucristo. El hombre quedó sobrio, cayó a sus rodillas, el temor de Dios vino sobre él y entregó su vida a Cristo. Aleluya. Jóvenes, este es el tiempo de cosecha. Dios nos dio las herramientas de poder. Yo me acuerdo cuando tenía un árbol fresno que se murió. Creo que entró un hongo o algo que lo mató y estaba cerca de la casa, y pues yo llamé y los que cortan los árboles estaban pidiendo más dinero de lo que yo tenía. Entonces pues yo lo miré, pues yo tengo una escalera, tenía sierra, entonces yo saqué mi sierra que perteneció a mi abuelo, y es una sierra adecuada para un árbol, pero en el sol y calor del sur de Texas, dentro de unos 15 minutos, yo decidí que yo necesitaba una herramienta de poder, porque el árbol tenía un tronco así de grueso y yo tenía que cortarlo en pedazos, ¿verdad? Y yo no quería hacer todo con una sierra de mano. Entonces yo fui al Lowe's y yo conseguí una motosierra. Es una unción muy diferente. Pero con esa herramienta yo logré hacer el trabajo y fácilmente. Cuando tienes la herramienta adecuada, todo te va mejor. ¿Cuántos han tratado de hacer una reparación y no tenían la herramienta adecuada? Tuvieron que improvisar y pues no estaba funcionando bien. Hoy me ha pasado muchas veces. Prefiero tener la herramienta adecuada. Y el Espíritu Santo está con nosotros para darnos la herramienta adecuada para el momento, para lograr resultado. Porque a mí me gustan ver resultados. Si yo voy de pesca, yo quiero hallar peces. Yo me fui con mi papá a un parque estatal cerca de San Antonio llamado Choke Canyon. Y la idea es pasar tiempo juntos y ir de pesca. No teníamos lancha, pero teníamos cañas. Entonces, por 3 días lo programamos para octubre, pensando que habría temperaturas más razonables, pero eran como de 38, 39 cada día, o más, no sé. Pero yo estaba sufriendo y los peces no estaban interesados en la carnada que yo tenía. Pues creo que el agua era demasiado de poca profundidad y los peces estaban más allá. Y no teníamos lancha como con llegar hasta allá. Y yo tuve que recordarme, Cliff, tranquilo, la idea principal no es hallar peces durante estos días, sino pasar tiempo con tu papá. Él está feliz, entonces esté tranquilo. A mi papá, él quedó feliz, súper feliz. El último día, él consiguió un pececito así de largo, o mejor dicho, así de corto. Ni era suficiente para 2 tacos estilo ensenada. Pero cuando yo voy de pesca, yo quiero conseguir peces. Yo quiero tener la herramienta, si es una lancha, carnada diferente, anzuelos o lo que sea, yo quiero tener resultados o me frustro. Creo que muchos cristianos se frustran con el evangelismo porque no están utilizando las herramientas que Dios nos proveyó. Están frustrados en sus vidas porque pensaron que lo profético era apenas para los que son más espirituales que ellos. Para el pastor Ismael, la pastora Angie, pues ellos son muy santos. Ellos son súper especiales, ellos tienen dones, pero yo,
¿Sabes qué? Esto no se trata de si te graduaste del seminario teológico. No se trata de que si ayunaste por 40 días cada mes y ahora estás bien flaco. Yo conocí a alguien que inició un ayuno de 40 días cada mes porque nunca terminó. después de pocos días dejó de ayunar. No se trata de lo que tú puedes pagar, se trata de rendición completa. Se trata de una vida que honra al Señor, de estar pendiente de su presencia, pendiente de su voz, sensible a esas maneras que Él nos habla, para que Él pueda llevarte a ti como individuo a mayor éxito, a mayor contentamiento, mayor fruto en su vida espiritual, pero también familiar y financiera y todo. Y también para que lleve más fruto en el Espíritu, ganar más almas por Cristo. Aleluya. Y dejar una huella en la forma de Jesús donde quiera que vayas. Ser un portador de la gloria de Dios. Como mencioné el otro día, estar responsable por la atmósfera espiritual de tu lugar de trabajo. Como eres el enviado, el agente del reino que Dios puso ahí estratégicamente para traer un cambio. Ya casi es la 1. Mi hija una vez me dijo, papá, me dijo, papá, tú predicas la palabra eterna. Creo que sí, creo que tiene razón. No tengo tiempo de exponer estos puntos, pero solo quiero ayudarte a tener una idea de lo que se requiere para sintonizarte con la voz de Dios. ¿Ok? Número 1, pues claro, tenemos que dejar de vivir en rebelión, renunciar toda rebeldía, pecado sexual, idolatría, ofensa, coraje, esas cosas. Dios te ayudará para ser libre de esas cosas, porque esas cosas nos hacen, la rebeldía en particular, es como si te haces sordo a la voz de Dios. No te haces sordo espiritualmente porque podrás subir muy bien la voz del diablo. Pero básicamente rebelión significa un corazón endurecido hacia Dios. Yo quiero lo que yo quiero. Entonces la solución es decir, Señor, tú sabes lo que yo quiero, pero yo prefiero recibir lo que tú quieres por mí. Y si lo que yo quiero es tu voluntad, entonces gracias por ayudarme. Pero si no, entonces yo confío en ti que tienes algo mejor. Yo confío en tu provisión, en tu tiempo y manera. Entonces, un corazón limpio, manos limpias, corazón puro, ¿okay? Vida rendida al Señor. Una relación actualizada con Dios. ¿Cuántos saben que el arrepentimiento no es un solo evento en la vida de un creyente? ¿Cuántos tienen que arrepentirse tal vez cada día? Okay. Tenemos que hacerlo con frecuencia para mantener línea abierta, comunicación abierta entre nosotros y Él, intimidad con Dios, o sea, una vida de adoración. Adoración no es venir apenas cuando están los del león de la tribu de Judá. Si solo puedes adorar cuando hay instrumentos, no eres un adorador de corazón. Debes de poder adorar a Dios. No todo tiene que ser por cantos, pero un estilo de vida que agrada a Dios, incluyendo nuestra obediencia. Esa es una adoración. El principio de la proximidad. ¿Cuántos se acuerdan de la radio cuando tenían torres análogo en lugar de digital? No sé qué tienen aquí ahora.
pero con las torres que tenían señal análogo, uno tenía que estar dentro del territorio que cubría. Y yo me acuerdo cuando yo viví en Del Río, Texas, cerca de Acuña, México, las iglesias estaban medio muertas. Yo decía que eran los muertos en Cristo. Si Cristo hubiera llegado, hubieran sido los primeros en subir. Entonces mi vida, mi línea de salvavidas era una iglesia de San Antonio que estaba avivada, y yo escuchaba su programa de radio, pero la torre estaba en San Antonio. Yo viví 150 millas de ahí. La señal era muy débil, a veces con un poco de ¿cómo se llama? Interferencia, distorsión. Entonces yo tuve que usar antenas y con papel de aluminio. Si el hijo del vecino estaba presente, que tenía frenos en los dientes, dije, pues agarra mantenga esa posición. No, estoy bromeando, pero algunos saben de lo que estoy hablando. Yo podía oír, de vez en cuando yo podía ir hasta San Antonio. Yo tenía un carro Ford Torino, año 1971. Era un buen carro, 8 cilindros. Y ya tenía 10 años cuando yo la conseguí. Y tenía muchas millas, pero era mi carro favorito. Yo podía ir hasta San Antonio, iniciando con señal débil, pero con cada milla, cada kilómetro más cerca de San Antonio, más fuerte la señal. Así es con la voz de Dios. No sea como aquellos que dicen, bueno, voy a ver qué tan lejos de Dios, qué tan cerca del mundo puedo yo vivir sin perder mi salvación. Aguas, ese es peligroso, esa clase de pensamiento. Sea de aquellos que dicen, qué tan cerca de Dios puedo llegar hoy. Más cerca de Dios, más fuerte la señal. El principio de la proximidad. El principio de la familiaridad. Nos familiarizamos con la voz de Dios, conociendo su palabra, la Biblia, pasando tiempo con Él, escuchando su voz. Cuando más tiempo pasas escuchándole, será más fácil reconocer su voz la próxima vez. Cuando yo me casé con mi esposa, ambos hablábamos inglés, hablamos el mismo idioma. Yo pensé que nos comunicamos bien, pero sucede que parece que no siempre hablábamos el mismo idioma. Yo le pregunté, ¿y cómo estás? Me decía, estoy bien. Ok, gloria a Dios, ok, pero no estaba bien. Y me acuerdo una vez que le dije, 6 meses después de que nos casamos, mis amigos solteros de la iglesia, yo antes siempre pasaba mucho tiempo con ellos en convivencia. Después del culto nos íbamos a McDonald's o al Hardee's, los únicos lugares abiertos a esa hora de la noche para un tiempo de convivencia. Pero ya después de la boda, pues ya no me iba. Ellos me llamaron, oye, Clint, te extrañamos, ya no te veamos, y mira, vamos a reunirnos esta noche si nos quieres acompañar. Ay, qué padre, claro que sí, me encantaría hacerlo. Entonces yo lo comenté a Diane. Dice, mira, pues Joel, Scott y David van a estar reunidos esta noche, me han invitado, me extrañan. Y ella dice, si ese es lo que realmente quieres hacer. Y dije, pues sí, gracias, hasta luego. Entonces, cuando regresé esa noche, parece que ella tenía ojos de mapache. Parece que había llorado todo el tiempo entero. Cuando me miraba como si yo le había apuñalado en la espalda. ¿Y qué hice? Es que tú me dijiste si eso es lo que quieres hacer y yo te creí. Obviamente ella tenía otros planes y yo tenía que aprender las otras maneras en que ella se comunicaba. Su lenguaje corporal, tono de voz, etcétera, etcétera. No creo que lo he dominado completamente, pero nos comunicamos mucho mejor ahora que antes.
A veces con una sola mirada yo sé precisamente lo que está pensando. ¿Okay? Hay otras veces que me ha dado una mirada más placentera que me hace palpitar el corazón. ¿Cuántos saben de lo que me refiero? ¿Okay? La familiaridad pasa, cuando pases más tiempo con la persona vas a poder entender su lenguaje, su manera de comunicación, si prestes atención. Tienes que prestar atención a Dios. A veces te hablará con un sentir en tu interior, a veces con un pensamiento que se te ocurra. Quizás te enviará un ángel, el ángel Gabriel, con un coro de ángeles, sonando trompetas y cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, pero a mí nunca me ha acontecido así. Sería genial si fuera tan contundente. Pero normalmente Dios nos habla de una manera muy sutil, como cuando habló a Samuel. Samuel era muchacho, sirviendo en el tabernáculo, y Dios le llamó por su nombre. ¿Y qué pasó? Él se equivocó. No Dios, Samuel. Samuel se equivocó, pensaba que era Elí en el otro salón. Porque la voz de Dios vino de manera tan normal y natural. Ahora, se supone que si Dios nos hable, Él nos podría hablar de una manera tan fuerte, contundente, con truenos y relámpagos y yo soy el Dios, Alfa y Omega, quítate los zapatos de los pies. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Algo así, ¿verdad? Pero Dios no nos habla de esa manera. Él no nos quiere espantar. Se quiere comunicar con nosotros. Entonces nos habla de manera normal y natural. ¿Están aprendiendo algo? Usted tiene que prestar atención. Y a veces Dios nos ha hablado y se nos ocurrió ese pensamiento y dice, wow, qué inteligente soy yo. Mira esta idea que se me ocurrió. Y era Dios hablándonos, ayudándonos. Aleluya. El principio de la pureza, no voy a pasar tiempo ahí. El principio del amor, valora y ama el amor. Algunos no valoran la verdad, perdón, el amor, pero si hay algunos que pueden profetizar y hacer milagros, pero si no tienen amor, capítulo 13 de 1 de Corintios dice que no tiene valor. Sin la motivación del amor es imposible representar al Dios que es amor. Nuestra relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo. No puedo rechazar a un miembro del cuerpo de Cristo, porque si rechazo a Él, estoy rechazando a Cristo mismo. Entonces yo tengo que mirar a la gente por medio de los ojos de Cristo. Me acuerdo un hombre que me irritó mucho. Era una prueba. Dios usó a ese hombre para tallar en mí el carácter de Cristo, porque él era muy ofensivo e irritante. Y él buscaba maneras para irritar a otros. Eso era su hobby. Él buscaba maneras de hacerte sentir despreciado y a él más superior. Él, aunque supuestamente era cristiano y tenía llamado de profeta, tenía llamado y tenía más talento que yo, pero era la persona más irritante que yo he conocido. Tristemente, él nunca alcanzó tener un ministerio duradero. Su ministerio duró como 2 años y luego terminó trabajando en algo secular. Después de haber viajado con el Dr. Bill Hamon como su escudero y profetizado a líderes en otros lugares del mundo, pero no pasó la prueba. Pero ese hombre, yo estaba trabajando en la misma oficina que él, y él hacía cosas a tal grado. Ahora, puedes despreciar a mí, es una cosa, pero cuando desprecias a gente que yo amo, entonces eso es otra cosa. Y yo llegué al punto, lo confieso, y no es algo motivo de honra ninguna,
no estoy orgulloso de esto, pero yo llegué a odiar a ese hombre. Yo lo detestaba. Y yo sabía que eso no era bueno. Y yo estaba luchando, el Señor, no quiero sentirme así. Pero después de todo lo que pasa, y no es un asunto de perdonarle una vez, es siempre, a cada rato. Y Él sabe mejor, Él conoce la verdad. Yo tenía una expectativa más alta y Él no estaba cumpliendo con eso, ¿no? Y Dios me dijo, ok, si quieres ser libre de ese sentir, entonces quiero que tomes un papel y que escribas una lista de 5 puntos positivos de ese hombre. Y yo respondí, ¿cuánto tiempo tienes? Eso es imposible. 5 cosas positivas de ese hombre, yo no puedo ver nada. ¿Ok? Y Dios me respondió y me dijo, toma mis ojos. Usa mis ojos en lugar de tus ojos. Mis ojos estaban manchados con ofensa, coraje que había entrado en mi corazón. Pero cuando yo lo vi con los ojos de Cristo, en poco tiempo yo tenía una lista de 10 cosas positivas, cualidades positivas que ese hombre poseía. Y yo vi la sabiduría de los líderes por habernos puesto trabajando en la misma oficina, porque él tenía áreas de fuerza en que yo estaba débil y viceversa, y si pudiéramos trabajar juntos, pudiéramos formar un equipo formidable. Y gracias a Dios, yo lo logré perdonar con la gracia de Dios. Tenemos que dejar la ofensa, mirar a la gente por los ojos de Cristo y con el amor. Tener relaciones con otros, o sea, relaciones con Dios, con líderes y con los demás, relaciones sanas. Y no tengo más tiempo para platicar de esas cosas, pero la verdad es que vas a cometer errores. Y necesitas entender que eres un ser humano y vas a cometer errores. Y cuando cometes un error, pues sea responsable, toma responsabilidad, pida perdón, aprenda del error y decídate ser mejor para la próxima vez. Ahora, yo quiero dirigirles en una activación. Yo pudiera imponer manos sobre cada uno, pero eso solamente puede impartir o quizás despertar algo. Tú eres la única persona que puedes avivar los dones de Dios que tienes. Pablo dijo a Timoteo, por lo tanto, que consejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti mediante las manos del presbiterio. Entonces, tenemos que avivar los dones por la fe. Y qué mejor lugar que la iglesia para tener un tiempo en un lugar seguro, para comenzar, para ejercitar esos dones que tenemos, esos sentidos espirituales. Pues Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Otra versión dice para los que son adultos, ¿okay? O sea, que no piensan como niños. Para los que por el uso, digan todos, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces el discernimiento viene por un proceso progresivo de crecimiento mediante el uso. Es como los músculos. Obviamente yo no voy al gimnasio. Si yo quisiera tener un cuerpo bien desarrollado, pues yo tuviera que hacer ejercicio. Bueno, yo tengo una máquina, no sé cuántos se acuerdan de una máquina de ejercicio que promovió Chuck Norris, que se llamaba el Total Gym. Y tiene cables, y con el peso de tu propio cuerpo puedes hacer ejercicio. Bueno, yo no tenía dinero para el original, la marca, pero hubo uno similar
que vendían en el Sam's Club, que yo sí pude comprar, era la misma dinámica. Y yo compré esa máquina hace como 35 años. Por 35 años la tengo. La tengo. Se quedó en el garaje, no la uso, pero la tengo. Y como no la he usado, no me hace de provecho y sigo igual. 35 años y mira, igual. Nada de cambio. Yo conseguí la máquina. Yo tengo el aparato. Pues sí, la usé una vez, solamente una vez. Y me quedó con sudor y dolor y nada más. Pero uno tiene que ejercitar con frecuencia, de manera con constancia, si uno quiere ver un resultado. Obviamente no fui motivado lo suficiente para hacerlo, ¿ok? Pero yo espero que ustedes sean suficientemente motivados para ejercitar sus sentidos espirituales, para familiarizarse con la voz de Dios. Amén. Y aquí en la iglesia es un buen lugar y seguro. Yo voy a establecer pautas ahora y yo voy a dirigirles en una activación. Y ustedes van a poder ofrecer una palabra a alguien. No van a decir así dice el Señor. Yo sé que están iniciando y no es sabio para los que están iniciando atribuir a Dios lo que dicen. Y aun si eres profeta, reconocido como profeta, voy a pedir que todos sigamos la misma pauta. Durante esta activación, hoy, yo dirigiendo, no van a decir así dice el Señor o Dios me mostró. Solo quiero que digas, eso es lo que yo percibí. ¿Ok? Eso es lo, si viste una visión, esto es lo que yo vi. Eso es lo que yo sentí. Porque típicamente será algo que puedes ver, una visión. Una visión es cuando Dios pinta algo, un cuadro sobre la pantalla de tu imaginación. Dios inspira un cuadro sobre la pantalla de tu imaginación. Tu imaginación es tu habilidad de ver algo que no está enfrente de ti. ¿Okay? Anoche Dios me dio una visión y yo vi algo y me quedé sorprendido. Una palabra profética para nosotros. Pero a veces es algo muy vívido. A veces conmigo típicamente me viene por espejo oscuramente. Tengo que prestar mucha atención. Tengo una hija que cuando recibe visiones es en alta definición. A mí no me toca así. Ella recibe con los asientos que vibran y todo. El teatro IMAX, o lo que no sé cómo se llama. Pero algunos tienen su sentido de ver más desarrollado, otros pueden sentir. Mi esposa era de aquellos que pueden sentirlo todo. Yo casi tengo que chocarme con una persona influenciada por Jezabel para darme cuenta, esta es una situación de Jezabel. No, mi esposa, si hay un demonio de Jezabel dentro de 10 kilómetros cuadrados, ella ya lo detectó, puede percibir la presencia de él. Estoy bromeando un poquito. Me gusta usar un toque de humor para mantener la atención. ¿Okay? Yo sé que soy un poco diferente que otros que han escuchado, pero tengo que ser quien soy, ¿verdad? Y luego los que pueden oír, eso es como un pensamiento que se te ocurra, pero no proviene de tu mente, proviene de aquí, donde habita el Espíritu Santo, pero se registra en la mente. Y a veces es algo que te parece incompleto y eso está bien. Entonces, lo que vamos a hacer en un momento, voy a pedir que se pongan de pie, todavía no, pero en un momento voy a darles ahora el proceso y luego vamos a hacerlo. Entonces, cada quien va a conseguir un compañero de administración. Uno con uno. No quiero ver grupos de 16 o de 5. Una persona con una persona. De preferencia, un hombre con un hombre, mujer con una mujer. ¿Ok?
para evitar trampas del enemigo. ¿Okay? Entonces, eso es prudencia. Y me acuerdo una vez que hubo una mujer que tenía ciertos dones muy visibles enfrente y se vestía de una manera que quería que todos supieran cuáles eran sus dones, y era más chaparrita y quería acercarse conmigo así, y pues yo pues, se podía ver hasta la china. Y aunque no me era una tentación, sí era una distracción y no era incómodo. Entonces, por eso prefiero que hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿ok? Yo voy a dirigirles en una oración. Primeramente, yo voy a orar por ustedes. Segundo, voy a dirigirles a ustedes en una oración que van a orar tras mí. 3, van a orar en lenguas en voz alta. Ahora bien, si aún no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo con el hablar en lenguas, no importa. ¿Okay? Puedes ejercitar la fe, recibirlo y comenzar, porque es así de fácil. Yo tenía 6 años cuando yo recibí, no es que yo era tan especial. ¿Okay? Es algo que Dios nos ofrece fácilmente. Okay, gratuitamente, de gracia. O si eso te es un estorbo, simplemente dile a Dios cuánto le amas. Señor, yo te adoro. Señor, yo te amo. Yo escucho tu voz, algo así. Okay? Y quiero que oren en lenguas o que alaben a Dios en voz alta hasta que yo les diga aleluya. ¿Por qué? Aleluya. Porque me gusta la palabra y a Dios también. Y termina con ya. Y en ese punto tendremos un silencio para que todos puedan enfocarse en lo que están percibiendo del Señor. ¿Okay? Si estás viendo una visión, puedes prestar más atención a los detalles. Y luego, cuando yo les diga, van a abrir los ojos, sonreír a su compañero, ¿verdad? Porque lo que Dios revela será algo positivo. Lo que Dios revela será algo de edificación, exhortación y consolación. Interesantemente, la palabra exhortación, yo sé que aquí en México muchos utilizan esa palabra como corrección y ajuste, pero la palabra es parakaleo. Parakaleo en el griego. ¿Cuántos se acuerdan la palabra griega para Espíritu Santo y Consolador? Paracletos. Okay, esta es parakaleo, es la otra forma de la misma palabra. Y es más bien que Dios viene con palabra como abogado defensor en lugar de procurador de justicia. ¿Sí me explico? Lo que Dios revela, Él sana. Si Dios revela un pecado es porque Dios quiere traer reconciliación. Ahora, yo estoy confiando que Dios no va a revelar pecados ni demonios que necesitan salir. Vamos a permitir eso para los pastores y líderes. Esto para edificación, exhortación, consolación. Dios puede revelarte un dolor que Dios quiere sanar. Si Dios te revela un problema, proclame la solución. Porque lo que Dios revela, Él sana. Simplemente pídale, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué bendición quieres traer a tu hijo, tu hija hoy? Yo seré tu vocero. Y luego compartir con ellos de manera conversacional, sin atribuir a Dios. Simplemente esto es lo que yo percibí. Es tan fácil. Yo he dirigido esto en muchas naciones, con gente preparada, con educación alta, con niños, en lugares humildes, en lugares de ricos, no importa, funciona. Funciona. En Cali, Colombia, estaba ahí con Bill Hammond y Cindy Jacobs y me dieron un taller en la tarde y hice esta clase de activación. Hubo muchos pastores presentes, algunos de ellos medio desconfiados de lo profético, pero uno de ellos que estaba enfrente comenzó a gritar: ¡funciona! ¡Funciona! Y Dios le usó.
Los niños pueden ser usados por Dios en esto. Porque esto no se trata de ser un adulto físico. Si eres un creyente, si eres hijo de Dios, eso es para ti. Y esto será divertido. Entonces, ahora quiero que se pongan de pie. Y quiero que giren a ver a quién pueden encontrar que pueda ser su compañero de administración.